Bueno, vamos a hablar entonces sobre el trapecio medio. El trapecio medio va a ser un músculo que va a estar localizado en la parte posterior, ¿ok? Su origen va a ser desde las apófisis espinosas de la primera cervical hasta la cuarta dorsal. Va a estar insertado en la espina de la escápula y va a estar inervado por el nervio accesorio con ramos cervicales de C2, C3 y C4. ¿Okay? Su acción, por su localización, va a llevar la escápula hacia medial. Sus fibras van a contraerse y van a llevar la escápula hacia medial. Y ahora sí, veamos cómo se valora. Hablemos del trapecio fibras inferiores. Este es un músculo que, igual que el anterior, va a estar por la parte posterior del cuerpo. Va a estar originado en las apófisis espinosas de la quinta a la décima torácica y va a estar insertado en el borde inferior de la espina de la escápula. Va a estar inervado por el nervio accesorio con ramos cervicales de C2, C3 y C4. La acción que va a realizar este músculo va a ser ahora le diré, va a echar la escápula hacia medial y la va a descender por sus fibras, ¿vale? Ya ahora veamos cómo se valora. Ok, vamos a valorar el trapecio superior, medio y el inferior. Para el trapecio superior tenemos la acción de no sé, en donde vamos a pedir al paciente que eleve el hombro a evaluar y de esta manera, el hombro a evaluar arriba, de esta manera evaluamos el trapecio y fibras superiores, ponemos nuestra resistencia y vemos cómo vence correctamente nuestra resistencia. Para el trapecio medio tiene que llevar la escápula hacia adentro del cuerpo. Entonces pedimos que lo haga, colocamos nuestra resistencia, vemos que lo hace correctamente. Y para el trapecio inferior es descenso de la escápula y llevarla hacia adentro. Entonces le pedimos que haga la acción, vemos una correcta activación del trapecio inferior y le ponemos resistencia. Vemos cómo se activa correctamente el trapecio inferior. Hablando sobre el romboides, vamos a tener su origen en las apófisis espinosas de las primeras 5 vértebras torácicas y se va a insertar en el borde medial de la escápula entre espina y ángulo inferior. Va a estar inervado por el romboides con raíces de C4 a C5 y su acción va a ser llevar la escápula hacia medial y elevarla. Veamos cómo se valora. Para valorar el romboides y el angular, vamos a colocar a nuestro paciente sedente con la espalda recta. Le vamos a pedir que del lado de evaluar flexione su codo 90 grados y dirija su brazo hacia el eje medial del cuerpo. Le pedimos que lo haga. Vemos un correcto funcionamiento del angular y del romboides. Ahora para la resistencia la colocamos en la parte distal del brazo y le pedimos que vuelva a hacer la acción. Vemos cómo vence nuestra resistencia y comprobamos que funciona adecuadamente el romboides y el angular. Muy bien, vamos a hablar sobre los pectorales. En específico sobre el pectoral menor. Este músculo va a estar originado en las primeras, no es cierto, en la tercera, cuarta y quinta costilla por la parte lateral y va a estar insertado en la apófisis coracoides. Va a tener una inervación en el nervio pectoral medial de C7, C8 y T1, sus raíces. Y la acción que va a ser ayudar a llevar el muñón del hombro hacia medial. Ahora veamos su valoración. Para valorar el pectoral menor, vamos a poner a nuestro paciente sedente, con la espalda recta, con brazo en flexión de 90 grados y le vamos a pedir que lleve el muñón del hombro hacia adelante y hacia abajo. De esta manera vemos cómo el pectoral hace su función correctamente y para palparlo nos ubicamos en la apófisis coracoides
y le pedimos que haga el movimiento. Sentimos la contracción y para la resistencia le ponemos la zona palmar en la parte anterior del hombro. Vemos que vence correctamente la resistencia y tenemos un adecuado funcionamiento del pectoral menor. Bueno, hablando sobre el serrato mayor, vamos a tener su origen en la parte lateral de la primera a la 10ª costilla. Se divide en fascículos. El primer fascículo, que es el fascículo superior, va a estar de la primera a la 2ª costilla. El segundo fascículo medio de la 2ª a la 5ª costilla. Y luego el fascículo inferior de la 5ª a la 10ª costilla. Van a estar insertadas estas fibras por el borde medial de la escápula, pero por la parte anterior. Va a ser inervado por el nervio de Carlos Bell de raíces C5, C6 y C7. La acción que va a tener este músculo va a ser de llevar la escápula hacia adelante, hacia lateral y ascenderla un poco. Para valorar el serrato mayor vamos a tener a nuestro paciente sedente con la espalda recta, con los brazos laterales. Vamos a pedirle que haga una flexión de hombro hasta 90 grados y de ahí una flexión de codo hasta que logre alcanzar su hombro del mismo lado. Le vamos a pedir que intente adelantar el muñón del hombro y nosotros vamos a guiar el movimiento. Vemos cómo lo hace correctamente y ahora ponemos un poco de resistencia y palpamos la zona del serrato mayor. Vemos un correcto funcionamiento. Bueno, hablando sobre el deltoides anterior, vamos a tener su origen en el tercio lateral de la clavícula y su inserción en la uva deltoidea. Va a estar inervado por el nervio axilar de C5 y C6 y va a ser la acción de flexión de hombro. Okay. Bueno, el músculo coracobraquial vamos a tener su origen en el vértice de la apófisis coracoides y su inserción en la cara interna del húmero a la mitad del húmero. Va a ser inervado por el nervio músculo cutáneo con raíces de C5 a C6 y reacciones va a ayudar a la flexión y aducción del brazo. Para valorar el deltoides anterior y el coracobraquial, vamos a colocar a nuestro paciente sedente con la espalda recta, con los brazos a los lados. Le vamos a pedir que haga una flexión de codo en 90 grados y le vamos a pedir que flexione el hombro. Vemos cómo hay un adecuado activación del músculo deltoides y el coracobraquial. Para la resistencia le ponemos la resistencia en la parte distal del brazo y le pedimos que vuelva a hacer la misma acción. Vemos cómo vence mi resistencia teniendo una adecuada contracción del músculo. Hablando del deltoides medio, vamos a tener su origen en el acromion y su inserción en la uva deltoidea, inervado por el axilar de C5 a C6. Y como acción va a ser abducción. Vamos a ver cómo se evalúa. Bueno, el músculo supraespinoso se va a originar 2/3 internos de la fosa supraespinosa de la escápula y se va a insertar por la parte superior del trocánter mayor del húmero. Va a ser inervado por el nervio supraescapular, sí, cierto, perdón. Y con raíces de C5 a C6. Va a ser un potente abductor del brazo, ¿vale? Vamos con su valoración. Para valorar el músculo supraespinoso y el deltoides medio, vamos a poner a nuestro paciente en una posición sedente, con la espalda recta, los brazos a los costados, y le vamos a pedir que haga una abducción del brazo. Le enseñamos el movimiento, le pedimos que lo haga por cuenta propia. Vemos una correcta activación sin compensación, y para la resistencia le ponemos la resistencia en la parte lateral del brazo por la zona más distal del brazo.
Le pedimos que lo haga y vemos un correcto funcionamiento del deltoides medio y del supraespinoso. El deltoides posterior va a tener su origen en la parte posterior del tronco, en la espina de la escápula. Y va a estar insertado, como todos los deltoides, en la bóveda deltoidea, inervado por el axilar con raíces de C5 a C6. Como acción vamos a tener que va a ser una extensión de hombro y vamos a ver su valoración. Para valorar el deltoides posterior, colocamos a nuestro paciente sedente con los brazos a los lados. Le vamos a pedir que haga una extensión del brazo. Entonces, le pedimos que haga una extensión del brazo. Vemos una correcta activación del músculo deltoides posterior. Y ahora le pedimos que lo vuelva a hacer, pero ahora con resistencia. Entonces, posición neutra. Y le pedimos que lo vuelva a hacer. Sin compensar, mamita. ¿Sí? Hasta donde. Nomás tienes que llegar hasta acá, tampoco. Hasta acá arriba. ¿Sale? Le pedimos entonces que haga el movimiento con la resistencia. Otra vez. Y vemos cómo hay un correcto funcionamiento del deltoides posterior. El deltoides posterior va a tener su origen en la parte posterior del tronco, en la espina de la escápula. Y va a estar insertado, como todos los deltoides, en la bóveda deltoidea, inervado por el axilar con raíces de C5 a C6. Como acción vamos a tener que va a ser una extensión de hombro y vamos a ver su valoración. En el deltoides posterior colocamos a nuestro paciente sedente con los brazos a los lados. Le vamos a pedir que haga una extensión del brazo. Entonces, le pedimos que haga una extensión del brazo. Vemos una correcta activación del músculo deltoides posterior. Y ahora le pedimos que lo vuelva a hacer, pero ahora con resistencia. Le pedimos entonces que haga el movimiento con la resistencia. Otra vez. Y vemos cómo hay un correcto funcionamiento del deltoides posterior. Infraespinoso se va a originar en la fosa infraespinosa de la escápula y se va a insertar en la cara media del trocánter mayor del húmero. Como inervación va a estar inervado por el nervio supraescapular de C5 a C6. Y como acción va a ser rotación externa. El músculo redondo menor vamos a tener su origen 2/3 superiores del borde lateral de la escápula y su inserción en el trocánter mayor, en la parte inferior del trocánter mayor. Este músculo va a estar inervado por el nervio axilar de C5 a C6, ¿ok? Y va a ser rotación externa. Vamos a ver cómo se valora. Para valorar el infraespinoso y el redondo menor, vamos a poner a nuestro paciente sedente con los brazos a los lados y le vamos a pedir que haga una ABD de 90 grados y después que haga una rotación externa de hombro. Le pedimos que lo haga y ahora le ponemos resistencia en la parte distal del antebrazo y le pedimos que haga el mismo movimiento. Y vemos cómo vence nuestra resistencia correctamente. Bueno, vamos a tener también al pectoral mayor. El pectoral mayor se va a originar 2/3 internos de la clavícula con la parte interna del acromion, con los primeros 5 o 6 cartílagos costales y la hoja anterior de la vaina del recto. Y se va a insertar en el labio interno de la corredera bicipital del húmero. Va a estar inervado por el pectoral lateral y el pectoral medial con raíces de C5, C6, C7, C8 y T1. Y va a estar como acción va a hacer rotación interna y aducción del brazo.
Para valorar el pectoral mayor vamos a poner a nuestro paciente sedente con los brazos a los lados. Le vamos a pedir al paciente que dirija su brazo hacia el eje de su cuerpo. Y de esta manera corroboramos que puede hacer el movimiento. Háganlo, por favor. Ahora le ponemos una ligera resistencia para comprobar la activación del pectoral mayor. Vemos cómo vence nuestra resistencia. Otra vez. Corroborando la activación del pectoral mayor. Bueno, el músculo redondo mayor se va a originar en la parte inferior del borde lateral de la escápula, con el ángulo inferior de la escápula, y se va a insertar en el labio interno de la corredera occipital, inervado por el nervio tóraco-dorsal con raíces C5, C6 y C7. Como acción vamos a tener que va a ser rotación interna. Vamos a ver cómo se valora. Para el redondo mayor, lo que vamos a hacer es poner a nuestro paciente sedente con los brazos a los lados. Le vamos a pedir que haga una abducción de 90 grados y que dirija su muñeca hacia la parte de enfrente de su cuerpo. Le pedimos que lo haga y ahora le ponemos resistencia en la zona distal del antebrazo. Vemos cómo vence correctamente nuestra resistencia y corroboramos la fuerza del redondo mayor. El músculo dorsal ancho se va a originar en el tercio posterior de la cresta ilíaca con la fascia toracolumbar, con las costillas de la 9 a la 12 y con parte del ángulo inferior de la escápula. Va a estar insertada en la corredera bicipital del húmero y también va a estar inervado por el nervio tóraco-dorsal con raíces de C6, C7 y C8. Como acciones, va a hacer retropulsión con aducción y también descenso del muñón del hombro. Para valorar el dorsal ancho, vamos a poner a nuestro paciente sedente con los brazos a los lados. Le vamos a pedir que dirija su mano como si quisiese tocar su glúteo contrario. De esta manera vemos cómo se activa el dorsal ancho, y para la resistencia se la ponemos en la parte de la muñeca y le pedimos que haga la misma acción. Vemos cómo vence nuestra resistencia y se activa el dorsal ancho. El músculo subescapular se va a originar en la fosa subescapular de la escápula y se va a insertar en el tubérculo menor del húmero. Este músculo va a estar inervado por el nervio subescapular, con raíces de C5 hasta C6. La acción de este músculo va a ser rotación interna. Por lo tanto, vamos a colocar a nuestro paciente de cúbito prono con el brazo en 90 grados de abducción. Le colocamos una toalla en la parte de abajo del brazo para que esté a la misma altura y le vamos a pedir que el brazo lo dirija hacia su pelvis. De esta manera podemos ver el músculo subescapular. Le colocamos la resistencia y vemos cómo vence correctamente nuestra resistencia. Ahora, este músculo es difícil de palpar por dónde está situado. Pues está situado por debajo de la escápula. Entonces, cuando nuestro paciente haga la rotación interna, sentimos por el borde axilar el músculo subescapular y le pedimos que haga la acción. Y vamos a sentir la contracción del músculo subescapular. Bueno, el bíceps braquial es un músculo que va a tener dos porciones, una porción larga y una porción corta. La porción corta se va a originar en la apófisis coracoides y la porción larga en el tubérculo supraclenoideo de la escápula. Las dos van a estar insertadas en la tuberosidad del radio y van a hacer flexión de brazo. Ahora, su inervación va a estar por el músculo cutáneo con raíces de C5 y C6. Vamos a ver cómo se valora. Para valorar el bíceps braquial vamos a poner a nuestro paciente sedente con los brazos a los lados. Le vamos a pedir que flexione
su mano en supinación y haga una flexión de codo, ¿vale? Le pedimos que haga la acción, vemos que hay una correcta activación y le ponemos resistencia para comprobar que tiene una fuerza óptima en el bíceps braquial. Bueno, el braquial anterior se va a originar 2/3 inferiores de la parte anterior del húmero y se va a insertar en la apófisis coronoides del cúbito. Va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo de C5 a C6 y también va a hacer acción de flexión. Para valorar el braquial anterior va a ser algo parecido como con el bíceps, solamente que la mano en lugar de supinación la vamos a colocar en pronación. Y vamos a pedir que haga una flexión de codo. Pedimos que haga una flexión de codo. Y ahora ponemos una ligera resistencia para comprobar la fuerza óptima del braquial anterior. El húmero estiloradial va a estar originado por la parte lateral del húmero superior al primer radial y va a estar insertado por la parte lateral del radio cerca de la base de la apófisis estiloides. Su inervación va a estar por el nervio radial de C5 a C6 y va a hacer la acción de flexión con la mano en semipronusupinación. Para valorar al húmero estiloradial vamos a colocar a nuestro paciente y parecido al bíceps y al braquial anterior, solamente le vamos a pedir que haga la mano en una posición de semipronusupinación. Le vamos a pedir que haga una flexión de codo y después ponemos una resistencia para comprobar la fuerza del húmero estiloradial. Bueno, con respecto al tríceps braquial, va a ser un músculo que va a tener 3 cabezas. Va a tener la cabeza lateral que se va a originar en la parte posterior del húmero por la parte superior, la cabeza larga que se va a originar en el tubérculo infragranadero de la escápula y la cabeza medial que se va a originar por la parte posterior del húmero situada debajo del surco del nervio radial, insertándose las 3 en la parte posterior del olecranon compartiendo el mismo tendón. Van a estar inervadas por el nervio radial, que es de los extensores, por raíces de C6, C7 y C8. Como ya lo mencioné, su acción va a ser extensión del codo. Bueno, refiriéndonos al anconio, va a ser un músculo que va a complementar al tríceps. Entonces, hablamos de que su origen va a estar en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en la parte lateral del olecranon. Entonces, si dije que va a ayudar al tríceps, pues su acción va a ser la misma, que va a ser extensión del codo. Ahora, van a compartir la inervación, anconio y tríceps, por lo que su inervación va a ser el nervio radial de C6, C7 y C8. Y vamos a ver cómo se valora. Para valorar al tríceps braquial, vamos a poner a nuestro paciente sedente. Con el codo flexionado le vamos a pedir que extienda el codo hacia la parte de atrás y vemos cómo se activa correctamente el tríceps braquial y el anconio. Ahora ponemos un poco de resistencia y vamos a ver que tienen un óptimo funcionamiento de estos dos músculos. El músculo supinador corto va a ser un músculo que se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en el borde anterior del radio, cerca del cuello del radio. Va a tener su inervación por el nervio radial en raíces de C6 y C7 y va a estar... No, mentira, ya. Como acción va a supinar la mano. Veamos cómo se valora. Para valorar al supinador corto, vamos a colocar a nuestro paciente sedente con el brazo pegado al cuerpo y la acción que va a hacer este músculo va a ser de supinar. Le vamos a pedir que coloque el brazo en flexión de codo de 90 grados, vamos a sujetar la paletilla y le vamos a pedir que supine la mano, que la ponga boca arriba. Vemos un correcto funcionamiento
y lo volvemos a hacer y ponemos resistencia para valorar los 5 grados de fuerza. De esta manera vemos los 5 grados de fuerza, y como es un músculo profundo es impalpable, pero de esta manera optimizamos el funcionamiento de este músculo. El músculo pronador redondo va a ser un músculo que nos va a ayudar a la pronación por la parte proximal. Este va a tener su origen en la parte anterior del epicóndilo medial del húmero y en la apófisis coronoides del cúbito. Se va a insertar en la parte lateral del radio en el tercio medio. Va a estar inervado por el nervio mediano de C6, con raíces de C6 a C7. Y como su nombre lo dice, nos va a ayudar a hacer la pronación. El músculo pronador cuadrado va a ser un músculo que nos va a ayudar para la pronación, como su nombre lo dice, pero por la parte distal del antebrazo. Es un músculo que va a ir de cúbito a radio y se va a originar en el cuarto distal de la parte anterior del cúbito y se va a insertar en la parte en el cuarto distal del radio por la parte anterior e interna. Va a estar inervado por el nervio mediano con raíces de C7 y C8 y nos va a ayudar para hacer la pronación. Para valorar al pronador redondo y al pronador cuadrado, ¿por qué se valoran esos dos músculos juntos? Porque van a hacer la misma acción, uno por la parte más caudal y otro por la parte más distal. Ahora vamos a colocar a nuestro paciente sedente con el brazo pegado al cuerpo y le vamos a pedir que desde una posición de supinación haga una pronación o que ponga la mano boca abajo. Ya que evaluamos que puede hacerlo, ahora ponemos una resistencia para ver si puede pronar correctamente. Hablando del cubital anterior, vamos a tener un músculo que se va a originar en el epicóndilo medial del húmero con la parte interna del olecranon, con 2/3 superiores de la cresta cubital, y se va a insertar principalmente en el hueso pinciforme con expansiones al hueso ganchoso con el cuarto y quinto metacarpiano. Va a estar inervado por el nervio cubital con raíces de C7, C8 y T1. Nos va a ayudar para hacer flexión de muñeca. Vamos a ver cómo se valora. Para valorar el cubital anterior, vamos a poner a nuestro paciente sedente con el brazo en supinación sobre la mesa, con el antebrazo recargado en la misma, y de preferencia que la mano esté colgando para tener una mayor amplitud de movimiento. Vamos a pedirle que flexione la muñeca. Vemos una correcta activación del cubital anterior. Y ahora, para la resistencia, vamos a poner la resistencia en la base del cuarto y quinto metacarpiano. Y vamos a poner nuestra otra mano en el tercio distal del antebrazo para evitar compensaciones. Vemos cómo correctamente vence nuestra resistencia, viendo una óptima fuerza en el cubital anterior. El palmar mayor se va a originar por el epicóndilo medial del húmero, por el tendón común de los epitrocleares, y se va a insertar en la base del segundo y tercer metacarpiano con expansiones hacia el hueso trapecio. Va a estar inervado por el nervio mediano por raíces de C6, C7 y C8 y va a ayudar para la flexión de muñeca. Vamos a ver cómo se valora. La valoración del palmar mayor, vamos a tener a nuestro paciente sedente con el antebrazo sobre la mesa en supinación, con la mano sobresaliendo de la mesa, y le vamos a pedir que haga una flexión de muñeca. Viendo esto, vamos a ponerle una resistencia en la base del segundo y tercer metacarpiano. Vemos cómo tiene una correcta activación, ponemos la mano para que no compense y vemos una correcta activación del palmar mayor. El palmar corto se va a originar en el epicóndilo medial del húmero, en el tendón común de los epitrocleares, y se va a insertar en el ligamento anular del carpo y aponeurosis palmar media.
Va a estar inervado por el nervio mediano con raíces de C6, C7 y C8 y va a hacer la acción de flexión directa de muñeca. Para valorar el palmar menor, vamos a poner a nuestro paciente sedente con el brazo sobre la mesa, recargado sobre el borde cubital. Vamos a sostener su mano en una flexión directa de muñeca y le vamos a pedir que flexione la muñeca. Vamos a ver una activación del tendón del palmar menor. Para la valoración de fuerza vamos a poner la resistencia sobre la muñeca en una flexión directa y le vamos a pedir que haga una flexión de muñeca. Vemos una correcta activación nuevamente del palmar menor. El primer radial se va a originar por encima del epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. Va a estar inervado por el nervio radial con raíces de C6 a C7 y como acción va a ser flexión y ABD de muñeca. Para valorar al primer radial vamos a colocar a nuestro paciente sedente con el brazo apoyado sobre la mesa, con la mano saliendo, los dedos relajados y le vamos a pedir que haga una extensión de la muñeca. ¿Ok? Ahora, para poner nuestra resistencia la vamos a poner en la base del segundo y tercer metacarpiano y vamos a sujetar la mano por la base palmar. Vemos una correcta activación y puede vencer nuestra resistencia, entonces vemos un adecuado funcionamiento del primer radial. El segundo radial va a estar originado por el epicóndilo medial del húmero en su parte anterior con el tendón común de los epicóndilos. Va a estar insertado en la base de la apófisis estiloides del tercer metacarpiano y va a estar inervado por el nervio radial con raíces C6, C7 y C8, teniendo como acción la extensión de muñeca. Para valorar el segundo radial, vamos a poner a nuestro paciente sedente con el antebrazo sobre la mesa, con la muñeca sobresaliendo de la misma. Le vamos a pedir a nuestro paciente que con los dedos relajados extienda la muñeca. Vamos a sujetar, en este caso que subió la muñeca, el antebrazo por encima de la apófisis estiloides. Le vamos a pedir que haga la misma acción. Entonces ahora ponemos nuestro apoyo y nuestra resistencia a nivel de del tercer metacarpiano. Vemos cómo en extensión vence correctamente mi resistencia. El abductor largo del pulgar va a tener su origen en la parte posterior del cúbito y la parte media posterior del radio. Vamos a tener su inserción en la base del primer metacarpiano con extensiones hacia el abductor del pulgar. Va a estar inervado por el nervio radial con raíces de C6, C7 y C8 y va a ser abducción del pulgar. Para valorar el abductor largo del pulgar vamos a colocar a nuestro paciente sedente con el brazo sobre la mesa en supinación. Vamos a pedirle que haga una abducción de pulgar y para valorar nuestra resistencia vamos a poner nuestras manos sobre la base del primer metacarpiano. De esta manera corroboramos una correcta activación del abductor largo del pulgar. El extensor corto del pulgar va a tener su origen en la parte posterior del radio con la parte posterior del ligamento interóseo. Va a estar insertado en la parte dorsal de la primera falange o la falange proximal del pulgar. Va a estar inervado por el nervio radial C6, C7, C8. Su acción va a ser extender la primera falange sobre el primer metacarpiano. Para valorar el extensor corto del pulgar, vamos a tener a nuestro paciente sedente con el brazo sobre el borde cubital, con la muñeca en extensión.
le vamos a pedir la extensión de la primera falange del pulgar sobre el primer metacarpiano. Para la resistencia vamos a sostener su muñeca y vamos a poner nuestra resistencia en la parte dorsal del dedo de la primera falange. Vemos una correcta activación del extensor corto del pulgar. El extensor largo del pulgar va a tener su origen de la parte posterior del tercio medio del cúbito y la parte posterior de la membrana interósea. Se va a insertar por dentro y por detrás de la tabiquera anatómica hacia la base de la segunda falange del pulgar. Como acción vamos a tener que va a extender la segunda sobre la primera falange del pulgar y va a estar inervado por el radial de C6, C7 y C8. Vamos a ver cómo se valora. Para valorar el extensor largo del pulgar vamos a colocar a nuestro paciente sedente con el brazo sobre el borde cubital con la muñeca en extensión. Vamos a pedirle que extienda el pulgar, ¿vale? Ahora, como estamos evaluando el extensor largo del pulgar, le vamos a poner la resistencia en la parte dorsal de la falange distal del pulgar. Le pedimos el movimiento de nuevo y vemos cómo hay una correcta activación del extensor largo del pulgar. El abductor corto del pulgar va a tener su origen en el hueso escafoides con el ligamento anular del carpo. Se va a insertar en el tubérculo externo de la primera falange del pulgar. Va a tener como acción la antepulsión del pulgar y va a estar inervado por el nervio mediano con raíces C8 y T1. Para valorar al abductor corto del pulgar vamos a tener a nuestro paciente sedente con el brazo en supinación. Le vamos a pedir a nuestro paciente que aduzca su dedo, o sea, una AD del pulgar, y vemos como hay una correcta activación del músculo. El nombre del músculo es ABD del pulgar, más su acción es hacer aducción del pulgar, ¿ok? Para la resistencia vamos a colocar nuestra mano de apoyo sobre el tercio distal del antebrazo del paciente y vamos a colocar la resistencia por la parte interna del pulgar. Entonces le pedimos que haga la aducción y vemos cómo correctamente vence nuestra resistencia. El flexor corto del pulgar va a tener su origen por dos fascículos, uno superficial y uno profundo. El superficial se va a originar en el hueso trapecio y el profundo en el hueso trapezoideo y en el hueso grande. Ambos se van a ir a insertar a la articulación metacarpo-falángica y el tubérculo externo de la base de la primera falange del pulgar. Van a tener su inervación cada fascículo por sí solo. El fascículo profundo va a estar inervado por el nervio cubital con raíces de C8 a T1 y el fascículo superficial por el nervio mediano de raíces C8 y T1. La acción que va a realizar es la flexión de la primera falange sobre el primer metacarpiano. Vamos a ver cómo se valora. Para valorar al flexor corto del pulgar vamos a colocar a nuestro paciente sedente con el antebrazo apoyado sobre la mesa en supinación. Le vamos a pedir que flexione la primera falange sobre el primer metacarpiano. Ahora, viendo que lo puede hacer, le vamos a poner la resistencia en la cara palmar del pulgar. Vamos a pedirle que haga lo mismo y de esta manera vemos un correcto funcionamiento del flexor corto del pulgar. Hablando sobre los lumbricales, vamos a tener 4 músculos que los vamos a dividir en su origen en dos partes. El primero y el segundo se van a originar en la parte anterior radial del tendón común profundo de los dedos. Y el tercero y cuarto en el borde cubital del tendón común profundo de los dedos. Van a tener su inserción
en el borde radial del extensor correspondiente a nivel de la segunda o tercera falange. Bien, su inervación. Vamos a tener igual la misma división de los músculos. El primero y el segundo van a estar inervados por el nervio mediano, con raíces de C7 y C8, mientras que el tercero y el cuarto van a estar inervados por el nervio cubital, con raíces C8 y T1. Como acción vamos a tener la flexión de la primera falange sobre los metacarpianos. Para valorar a los lumbricales, vamos a poner a nuestro paciente sedente con el antebrazo apoyado sobre el borde cubital. Le vamos a pedir a nuestro paciente que flexione las falanges proximales de los dedos sobre los metacarpos. Viendo que puede flexionar, vamos valorando si tiene fuerza para vencer nuestra resistencia. De esta manera podemos evaluar un dedo solamente. Podemos valorar 2 dedos. Podemos valorar solamente el dedo anular y valorar solamente el dedo índice. Cuidando siempre que intente no flexionar las demás falanges. Bueno, el flexor común superficial de los dedos se va a originar por el tendón común de los epitrocleares con la cara anterior de la epitróclea, con la apófisis coronoides del cúbito, con el borde interno del radio. Se va a insertar por medio de 4 tendones hacia el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, y se van a dividir en forma de ojal de aguja a nivel de la primera falange. Va a ser la acción de flexionar los dedos a nivel de la primera falange. Y va a estar inervado por el nervio mediano de C7, raíces de C7, C8 y T1. Para la valoración vamos a poner a nuestro paciente sedente con el brazo a 90 grados, con el antebrazo y muñeca pegados sobre la camilla en posición de supinación. Vamos a evaluar cada uno de los dedos por separado o en conjunto también se puede, poniendo una resistencia. No. Poniendo una estabilización en los dedos para evaluar cada dedo por separado. Vamos a pedirle al paciente que flexione la primera falange. Exacto. Vemos que puede flexionar la primera falange. Vamos con el siguiente dedo. Pedimos que flexione la primera falange. Perfecto. Vamos con el siguiente dedo. Pedimos que flexione la primera falange. Vamos con el último dedo. Pedimos que flexione la última falange. Para la resistencia, se le va a poner resistencia en la segunda falange. Vamos a poner resistencia y le vamos a pedir que haga el mismo movimiento. Con esto valoramos que su fuerza muscular es de 5. Para el flexor común profundo de los dedos vamos a tener su origen en 3/4 superiores del borde interno y anterior del cúbito, con la apófisis coronoides del cúbito y la apófisis antebraquial. Se va a insertar a nivel de la base de la tercera falange, atravesando el ojal de aguja que tenía el flexor común superficial de los dedos. Va a estar inervado las dos porciones internas por el nervio cubital de C7 a T1 y la porción externa de C7, C8 y T1. La acción de este músculo es flexionar la tercera sobre la segunda falange. Y para su valoración vamos a tener a nuestro paciente sedente con el brazo recargado sobre el borde cubital. Le vamos a pedir que haga una posición de puño cerrado. Vamos a sacar nuestro dedo a evaluar con su dedo fuera de los demás. Vamos a sostener la mano
y le vamos a pedir que flexione la tercera falange sobre la segunda. Vemos que puede hacer la flexión, y para la resistencia le ponemos en la tercera falange, y vemos cómo puede hacer correctamente. Vamos con el otro dedo, le pedimos de nuevo que haga la flexión, vemos cómo lo hace correctamente. Vamos con el cuarto dedo, vemos que lo hace correctamente, y con el último dedo y vemos que lo hace igual correctamente. Con esto evaluamos que tiene su fuerza de 5. Bueno, vamos a hablar de 3 músculos porque van muy de la mano. El extensor común de los dedos se va a originar en el epicóndilo del húmero y se va a insertar por medio de 4 tendones que se van a dirigir hacia las falanges por la parte posterior de los dedos, ¿vale? Aquí va también el extensor propio del dedo índice, que este se va a originar en la cara posterior del cúbito y se va a unir al tendón del extensor común de los dedos, y propio del dedo meñique, que este va a salir del epicóndilo del húmero, y igual va a agarrar su propia unión con los tendones del extensor común de los dedos. Va a estar inervado por el nervio cubital con las raíces de C6, C7 y C8. La acción que van a hacer va a ser la acción de extender la muñeca. Bueno, nos quedamos en la valoración, ¿ok? Del extensor común con propio del dedo índice y propio del dedo meñique. Entonces vamos a tener a nuestro paciente con el brazo en pronación sobre la mesa. Le vamos a pedir que haga con los dedos relajados, que haga una extensión de los dedos, ¿vale? Pedimos que haga y vemos cómo correctamente lo puede extender. Ahora le pedimos que relaje todo de nuevo y le hacemos una pequeña resistencia. Vemos cómo puede vencer nuestra resistencia, teniendo así un grado bueno de fuerza. Para el flexor largo del pulgar, vamos a tener un origen en la cara anterior del radio, con la parte anterior del ligamento interóseo. Va a estar insertado en la base de la segunda falange del pulgar. Va a ser la acción de flexionar la segunda sobre la primera falange del pulgar, inervado por el mediano con raíces de C7, C8 y T1. ¿Okay? Paciente en sedestación para nuestra valoración, brazo extendido. Vamos a tomar nuestra base del carpo y vamos a pedir que haga una flexión de la segunda sobre la primera falange. Vemos cómo adecuadamente hace la flexión de la segunda sobre la primera falange. Para su resistencia, ponemos la resistencia por la parte anterior de la segunda falange y pedimos que lo vuelva a hacer, y vemos cómo efectivamente puede flexionar adecuadamente y vencer nuestra resistencia. Refiriéndonos a los interóseos palmares, vamos a tener, los vamos a dividir en 2 grupos. Los vamos a dividir en 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque su acción nos dice que se va a aducir los dedos hacia la línea media de la mano. Entonces, hablamos de que el primero se va a originar en la cara cubital del primer metacarpiano, el segundo en la cara cubital del segundo metacarpiano, el tercero en la cara radial del cuarto metacarpiano y el quinto en la cara radial del quinto metacarpiano.
En su trayecto nos habla que el primero es el pulgar, el segundo es el del índice, el tercero es el dedo anular y el cuarto es del dedo meñique. Se van a insertar en el tubérculo lateral de la base de la primera falange y se van a dirigir por el tendón del primera, segunda y tercer falange. Como ya había dicho, su acción va a ser llevar los dedos hacia la línea media de la mano y van a estar inervados por el nervio cubital con raíces de C8 y T1. Para valorar a los interóseos palmares, vamos a colocar a nuestro paciente sedente con el antebrazo apoyado sobre la mesa en una posición de pronación. La cámara está colocada así por fines prácticos para que se vea bien la valoración de los interóseos palmares. Primero vamos a pedirle al paciente que acerque su pulgar hacia la línea media de la mano. Después le vamos a pedir que acerque el índice hacia la línea media de la mano. Después el meñique y por último el dedo anular. Viendo esto vemos un óptimo funcionamiento de los interóseos palmares. Para la valoración de la fuerza simplemente vamos colocando la resistencia para que le cueste llevarlo hacia la línea media de la mano. Vemos que vence nuestra resistencia. No, es este dedito hacia la línea media. Vence nuestra resistencia y el pulgar vence nuestra resistencia. Hablamos de los interóseos dorsales, vamos a tener su origen en la parte posterior lateral de los metacarpianos, entre cada uno de los espacios, y vamos a tener su inserción en el tubérculo lateral de la base de la primera falange por medio de del tendón de los extensores correspondientes de la primera, segunda y tercera falange de los dedos. Vamos a tener su inervación en el nervio cubital de C8 y T1 y vamos a tener como acción que va a separar el dedo índice hacia el dedo pulgar, el dedo medio hacia el dedo índice, el dedo anular fuera del dedo medio y el dedo meñique lo va a alejar del dedo anular. Para valorar a los interóseos dorsales, volvemos a colocar la cámara de esta manera por fines prácticos. La acción que van a tener los interóseos dorsales es de abrir la mano. Entonces, para valorarlo, vamos a pedirle a nuestro paciente que abra su dedo índice, después que abra el dedo anular y después que abra el dedo meñique. Vemos un óptimo funcionamiento de los interóseos dorsales y para la resistencia la ponemos en el extremo contrario de donde se realiza la fuerza. Lo ponemos del otro lado y lo ponemos por último en el meñique y vemos una correcta activación de los interóseos dorsales. Vamos a hablar del ABD del dedo meñique. Se le conoce también como ADD por cuestiones de posición anatómica. Pero bueno, vamos a tener su origen en el hueso pisiforme y en el tendón del cubital anterior y su inserción en el tubérculo interno de la base de la primera falange del dedo meñique. Su inervación va a estar por el nervio cubital con raíces de C8 y T1 y la acción que va a realizar va a ser, se le llama ABD de la línea, o sea, va a ser abducción de la línea media de la mano, pero si lo vemos en una posición anatómica va a ser una aducción. Pero bueno, es separar el dedo meñique de la línea media de la mano. Para evaluar el abductor del dedo pequeño o del dedo meñique, vamos a colocar a nuestro paciente sedente con el antebrazo apoyado en posición de supinación sobre la mesa y vamos a sostener la palma de la mano y vamos a pedirle que haga una ABD del dedo meñique. Vemos cómo la puede hacer correctamente, ponemos resistencia y vemos cómo vence nuestra resistencia.
Bueno, vamos a tener al flexor corto del dedo meñique. Este va a tener su origen en la apófisis del hueso ganchoso y el ligamento anular del carpo. Ahora, su inserción se confunde con el tendón del abductor corto del pulgar, que era el que hacía esto. Ahora, se confunde porque tienen un recorrido parecido. Su inserción va a ser en la parte externa, en el tabique externo de la base de la primera falange del quinto dedo, y va a estar inervado por el nervio cubital con raíces C8 y T1. ¿Qué acción va a hacer? Va a flexionar la primera falange sobre el quinto metacarpiano. Al lograr el flexor corto del dedo pequeño o del dedo meñique, vamos a colocar a nuestro paciente sedente con el antebrazo en supinación, la palma recargada sobre la mesa. Vamos a ponerle la palma derecha sobre los dedos y la otra palma sobre la zona palmar de la mano, y vamos a pedirle que haga una flexión de la primera falange sobre el primer metacarpiano. Vemos adecuadamente el funcionamiento del flexor corto del dedo meñique, y poniendo resistencia vemos que vence correctamente nuestra resistencia. El oponente del dedo meñique va a tener su origen en la apófisis fusiforme del hueso ganchoso y en el ligamento anular del carpo. Se va a insertar en el borde interno del quinto metacarpiano en toda su extensión, inervado por el nervio cubital de C8 a T1, y la acción que va a realizar es guiar la cara anterior del meñique hacia el dedo pulgar. Para valorar al oponente del dedo meñique, vamos a colocar a nuestro paciente sedente con el antebrazo sobre la mesa en posición de supinación. Vamos a colocar nuestra mano sobre los tres dedos índice, medio y anular, y sobre el pulgar. Vamos a pedirle que dirija su meñique hacia adentro de la zona palmar. Vemos un correcto funcionamiento. Ahora le pedimos que lo vuelva a hacer ocupando el dedo pulgar, y vemos como hay una correcta oposición del dedo meñique. Bueno, vamos a tener al aductor del pulgar. Este va a tener su origen en se va a dividir en dos partes, en dos fascículos, uno transverso y otro oblicuo. El oblicuo se va a originar en la base del segundo y tercer metacarpiano, mientras que el transverso se va a originar en el borde anterior del tercer metacarpiano. Se van a insertar mediante un tendón común en la articulación metacarpofalángica del pulgar. Van a estar inervados por el cubital de C8 a T1 y van a tener como acción la aducción del primer metacarpiano sobre el segundo metacarpiano. Vamos a ver cómo se valora. Para valorar al aductor del pulgar, vamos a colocar a nuestro paciente sedente con la palma de la mano viendo hacia arriba en posición de supinación sobre la mesa. Vamos a pedirle que dirija el pulgar por encima del segundo metacarpiano. De esta manera vemos una correcta activación del aductor del pulgar y colocamos nuestra resistencia de esta manera, y vemos cómo vence adecuadamente nuestra resistencia.